de Talca, sino de todos los lugares que ya acabo de mencionar que nos sintonizan. Estamos ya con Radio Medicina, hoy con nuestro doctor, el regalón Patito Reyes. ¿Cómo está, doctor del CESFAM Faustino González, representando a la Comunal de Salud de Talca? ¿Cómo está, Carito? Bien, bien, Patito. Todo bien, todo súper. Patito, los uniformes, los colores de uniforme de la gente que trabaja en medicina tienen su significado. Sí, generalmente cada estamento tiene su color. ¿Ya? Ahora eso es como más para cosas formal y para que el paciente pueda reconocer. Ya, por ejemplo, el azul marino es más para enfermeros. ¿Ya? No sé, pues el celeste o azul rey, que es como más clarito, es para los TENS. Las nutricionistas usan el morado. La verdad, los médicos dentistas como que no tienen un color específico. Muchas veces le dejan como el negro, ¿ya? Pero los kinesiólogos también ocupan negro. Los kinesiólogos pueden ocupar el negro, pueden ocupar el verde petróleo. Depende del lugar, depende del estamento. ¿Y los doctores? Los doctores con los dentistas, ambos, pueden usar cualquiera de los colores, no tienen como uno establecido. ¿Ya? Ya. Entonces, pues yo vengo de distintos colores siempre. Por eso es que yo pregunto, porque uno va a saber cuando se refiere a alguien de la medicina, no por último decir, de azul, enfermera, sí. Enfermero. Por ejemplo, es bueno. Los que son como burdeo, es más de tecnólogo. Tecnólogo médico, para distinguir. Exacto. Claro. Bueno, Patito, es bueno todos los días aprender algo, sobre todo para los niños que nos escuchan, para las familias, y qué bueno saber la distinción también de colores que hay de uniforme. Las matronas son de rojo. Las matronas rojo y negro. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro lo color? Administrativo, por lo menos en mi centro, es más un color gris. Ya. Ya, el color gris. ¿Y los anestesistas cuando van a operar? Es que lo que pasa es que los anestesistas igual son médicos. Es que entran todos son con esas batas, pues. Pero en pabellón generalmente se ingresa con estos trajes verdes. ¿Ya? Y ahí entra todo el equipo con el mismo color de traje. Ya. No es como un traje en específico. Ya. Wow, un mundo lo de la medicina. Sí. ¿Cuántos años se estudia medicina, Patito? Son 7 años de medicina general. ¿Ya? Uno sale como médico cirujano y después se hace la especialidad que uno elija. Medicina interna, cirugía, dermatología, urología, todas las especialidades. Ya. ¿Ya? Y dependiendo de la especialidad es la duración que tiene. Ya. ¿Ya? Entonces, sí. Hartos años. Y la verdad uno igual siempre tiene que estar como estudiando, capacitándose, haciendo distintos tipos actualizándose, la verdad, porque no es lo mismo que uno estudió cuando ingresó, que cuando ya sale, la mitad ya quedó obsoleto y hay que ir actualizándose siempre. Bueno, es bueno, estoy preguntando esto solamente para echar una manito a los chiquillos que van a salir de cuarto medio, sí. Que ya salieron, están saliendo de cuarto medio, se están preparando para la PAES, por eso queremos echarle una manito también, porque de repente es importante escuchar a los profesionales desde su vocación, con su profesión, para que también cuando tomen una decisión la tomen desde lo que les gusta hacer, desde la pasión, porque también hay profesionales, Pato, que eligen las carreras más por lo económico y se pierde esto del corazoncito, de la pasión, de la vocación. Lo que yo siempre digo es que la idea es que uno estudie algo que a uno le gusta, o sea, algo que uno sepa que todos los días se va a levantar a trabajar en eso. Entonces, uno no puede o no debería estudiar algo que no le gusta o que no le acomoda. Uno debería buscar algo que sí le guste y de esa forma uno igual va a ir capacitándose siempre con motivación, porque si estoy estudiando algo que no me gusta no voy a tener mucha motivación. Pero si algo que sí me está generando satisfacción a mí, obviamente voy a querer preparar más. Ay. Patito, ¿qué hay que hacer cuando uno está en algún lugar, en un restaurante? Se ha visto tanto en las noticias, de repente están haciendo estas pichangas, estos campeonatos de pichanga, los clubes deportivos, que cumple una función tan linda, no solo en deporte, unir a la familia, sino también que dentro de lo social contribuye mucho en cada lugar donde hay clubes deportivos, y uno se encuentra con alguien que le da su infarto. Y uno no sabe si es infarto, si es caso respiratorio, un infarto respiratorio. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno en esos casos, Patricio, como para poder ayudar? Porque hay tantos mitos con respecto a esto. Lo que pasa es que muchas veces hay pacientes que están haciendo cualquier actividad, deporte, en el mall, en el supermercado, en cualquier parte, y pierden conciencia, se desmayan, ¿ya? Ahora, cuando el paciente cae, cualquiera de las personas debería estar en condiciones de ir y socorrer. Lo primero hay que ver si es que el paciente responde, ¿ya? Uno lo estimula, lo habla. Si el paciente no responde, uno tiene que tomar pulso y ver si es que el paciente está respirando, ¿ya? ¿Cómo se toma el pulso? ¿Por qué se pone aquí la mano, doctor? El pulso uno tiene que buscar donde hay el pulso generalmente uno lo toma, puede ser en el cuellito. Acá en el cuello, en ya. esta parte acá Acá, abajito, ya. donde uno se siente las pulsaciones, ahí uno puede tomar pulso.
hay gente que lo puede tomar en el brazo, hay gente que lo puede tomar en la región femoral, hay distintos lugares donde se puede tomar. Lo más fácil para la gente común y corriente es que lo tome aquí en el cuellito, en esta parte aquí como adelante de este, como entre este músculo que está acá, que se llama esternocleidomastoideo, con el huesito aquí adelante, en esa zona se puede tomar el pulso, ¿ya? Uno ve si el paciente no está con pulso, no responde y no está respirando, uno tiene que primero llamar a la ambulancia, activar el servicio, o sea, el sistema de emergencia, que sería llamar el 131, ¿ya? Y idealmente iniciar compresiones. Siempre ¿Para decimos, qué es la compresión, doctor? la compresión lo que hace es que el corazón se siga moviendo, ¿ya? Porque si yo no tengo pulso, quiere decir que ese corazón no se está contrayendo, no está saliendo sangre de ese corazón. Entonces, lo que uno necesita hacer es generarle movimiento a ese corazón, hacer que el corazón siga latiendo y de esa forma siga circulando sangre. ¿Ya? Con ¿Y la es como ayuda en de las películas, doctor? 1, 2, 3, 4, 5. No, la idea es ¿Cómo que es? uno ponga la mano que más domina sobre el pecho, Ya. aquí en el centro del esternón, Ya. o sea, aquí en el centro del pecho, que es el huesito que se llama esternón, en la parte baja, Ya. la mano que más domina y la otra mano encima, Ya. de esta forma. Ok. ¿Ya? No sé si se Así. alcanza a ver en... Así, Sí, así. claro. La mano que Súper. más domina, Ya. y uno pone la otra encima y se apoya. Y la idea es que haga las compresiones con el peso del cuerpo de uno. ¿Ya? La idea es que por lo menos sea una profundidad de 5 centímetros para que la compresión sea efectiva. Y tiene que llevar cierto ritmo. Hay ciertas canciones que siempre se muestran como en TikTok, Facebook, distintos tipos de canciones para ver qué ritmo uno puede llevar, para que uno lleve ese ritmo de esa canción en la mente y lleve ese ritmo de compresión. ¿Ya? Eso uno lo está haciendo mientras llega la ambulancia o llega el servicio Y eso puede salvar la vida de una emergencia. persona. Exacto. Hay unos dispositivos que están en aeropuertos, mall, los centros de salud, algunos colegios también. Todos los lugares donde hay harta gente, lugares muy masivos, tienen que tener un DEA. ¿Qué es el DEA? Desfibrilador. Es el desfibrilador que la vez pasada igual comentamos un poquito. Dijimos que lo íbamos a traer en Sí, alguna ocasión. hay que traerlo, doctor. Sí, Hay que vamos a mostrarle traerlo cómo para se ocupa. mostrarlo. Vamos a traer algunos fantomas también para ver dónde se posicionan y de esa forma igual podemos como mostrar bien cuáles son la forma que se hacen las compresiones, ¿ya? La idea es que uno igual a esas compresiones hasta que llegue la ambulancia, porque ellos son los que van a hacer el manejo. Ahora, muchas veces se piensa que el paciente se desmaya y cae en paro. No es así. Hay pacientes que pueden simplemente tener un síncope, que es un desmayo, Ya. que es una pérdida de conciencia que es transitoria. Ya no es que el Y paciente... cuando la persona se desmaya, por ejemplo, y no es un paro, ¿qué hay que hacer ahí? La idea ahí es, primero... ¿Y cómo uno sabe que no es un paro primero? Primero, si el paciente responde, el paciente no está en O paro. sea, si el paciente responde ¿cómo? Porque está desmayado, no va a responder. Si el paciente cae, se desmaya, uno va, lo estimula, lo habla, lo moviliza un poquito. Si el paciente sigue sin conciencia, ¿Ya? uno tiene que tomar pulso y tiene que ver si está respirando. Ya, y si está respirando y tiene pulso, Si está respirando y tiene pulso, no es paro. es un desmayo. Es un desmayo y ahí ligeramente le levantan un poquito las piernas para que mejore un poquito el tema de la Ya, circulación hacia el uno cerebro y levanta las corazón. piernecitas, Exacto. suelta un poco si está con cinturón. Exacto, cosas la idea es así. que Ya. no tenga nada que le esté comprimiendo ni Ya. la guatita, ni el tórax, ni nada de eso. Y lo otro, dejar espacio para que la persona igual respire, porque... Eso es para un desmayo. Sí, siempre tienden a haber una persona en el suelo y se empiezan a juntar Y todas las sirve gente. si uno le pone colonia en la nariz, alcohol, que uno ve en las películas, esto. Doctor, Eso es más pregunta. como una estimulación para que el paciente reaccione. Si Ya. por ejemplo el paciente tiene pulso, está respirando y uno lo habla y el paciente no reacciona, pero sí tiene pulso y está respirando, ese paciente no está en paro y hay que esperar de a poco que retome la conciencia. Ya. Obviamente protegiéndolo, cuidando, igual lo ideal es llamar ahí al servicio de emergencia, al servicio de ambulancia, al SAMU, ¿ya? Porque SAMU va a ver, lo va a evaluar y va a ver si es que es necesario trasladar a ese paciente o no. Hay pacientes que tienen estos síncopes o estos desmayos que son transitorios, que pueden durar segundos o un par de minutos y después el paciente recupera la conciencia de a poco y ahí uno va estabilizando y después hace con calma un estudio, lo ve el médico, pide exámenes, ve el por qué, en qué contexto se dio y qué es lo que hay que hacer. Ya, hablamos de infarto, hablamos de infarto respiratorio. Sí, es ¿Cómo que se son llama cosas eso? diferentes. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Ya, ¿y cuándo es cuando uno le echa aire a la persona? Cuando uno hace las compresiones, ¿Ah? hay ciertos ritmos de compresiones que uno tiene que hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones, que es cuando se echa, cuando se sopla la boca del paciente. Ahora, Sí, pues. eso ya no se está usando mucho de soplar la boca del paciente, la idea es usar
mascarilla, y si no tengo mascarilla, hacer solamente compresiones. Ya. ¿Ya? Entonces, son cosas diferentes. El paro quiere decir que el corazón deja de latir. Eso Ok. es un paro. Y hay que estimular el corazón con Exacto, hay que presión estimular hasta 5 corazón. centímetros más o menos. Exacto. Ya. ¿Qué otra cosa? El infarto es diferente al paro. El infarto quiere decir que una parte de ese corazón no le está llegando la sangre como corresponde. Ya que se tapó una arteria, una vena, o sea, una arteria principalmente, una arteria se tapó, no está llegando la sangre como corresponde, eso es un infarto. Un infarto no siempre va a llevar a un paro. ¿Ya? A ver, el paro del corazón dejó de latir completo. Exacto. O sea, ahí ya está más complicada la cosa. Exacto. Ya, esa es una alerta ya roja. Esa es una urgencia Ya. y Y el infarto, estamos ahí ya en lo amarillo, ¿cierto? Es una arteria que... el está infarto es una arteria que se tapó Ya. y que a una parte del corazón no le está llegando sangre. Ya, doctor. Ahora, hay infartos que son masivos, que son muy grandes, que claro, es tanto el daño que hace que ese paciente no pueda latir el corazón como corresponde y llega a un paro. O sea, un infarto podría llevar a un paro, pero no siempre el infarto va a ser igual a paro. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Y una persona puede tener un infarto sin darse cuenta? Sí, hay infartos que son silentes, sobre todo los pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos o adultos mayores. Ya. La sintomatología del infarto no es la característica, o sea, puede que no tengan tanto dolor de pecho como un peso, pero pueden tener, no sé, se pueden poner sudorosos, dolor de guatita como inespecífico, sin nada que lo haya gatillado. Pueden tener, por ejemplo, cifras tensionales elevadas, que se les suba la presión, pueden tener taquicardia, ¿ya? O un dolor como inespecífico. El dolor característico del infarto, como siempre se describe, es como un peso en el pecho. Como un peso en el pecho, no es puntada, es un peso que se puede ir al hombro, se puede ir al cuello, y el paciente se pone pálido, se pone sudoroso, puede costar respirar. Ya eso es como lo clásico de los síntomas del infarto. Pero un paciente diabético o adulto mayor puede no tener estos síntomas, puede solamente tener como una molestia aquí abajito en la guatita En no darse cuenta. y no darse cuenta. Y tener un infarto. Exacto. ¿Y cuándo lo notan? En ese caso, el paciente, por ejemplo, tiene un cuadro de dolor abdominal, que no hay ningún otro desencadenante, y el paciente puede estar, por ejemplo, pálido, sudoroso y tiene antecedentes de alguna enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, alteración del colesterol, triglicéridos y otras esas cosas. ¿Ya? Entonces, el paro no es lo mismo que el infarto. Sí. ¿Y cuando se dice cardiorrespiratorio? Paro cardiorrespiratorio se refiere a que el corazón dejó de latir y que los pulmones dejaron de tener Ahí ya son ventilación. dos cosas. Ahí son las dos cosas. Eso es más complejo. Y en ese caso, es que generalmente cuando se llega a un paro, es porque están las dos cosas paralizadas. Ahora, hay algo que se llama paro respiratorio, que eso no incluye que el corazón se detenga. O sea, el corazón sigue latiendo, pero el paciente deja de respirar. Y eso se puede dar, por ejemplo, en pacientes que usan muchos medicamentos para dormir, ejemplo. Ya que abusan de esos medicamentos para dormir, eso produce una depresión respiratoria. ¿Qué hace la depresión respiratoria? Hace que los pulmones empiecen a respirar menos, empiecen a ventilar menos y en un momento deja de respirar. El corazón sigue latiendo. ¿Hipotensión? No, la hipotensión es diferente. Ah, ya. La Pero hay gente que se desmaya por hipotensión. Sí, la hipotensión es cuando se baja mucho la presión. Ya. ¿Ya? Son distintas cosas. ¿Ya? Entonces puede perfectamente haber un paro respiratorio, pero que el corazón sigue latiendo. Ahí igual es una urgencia, igual hay que hacer las ventilaciones principalmente, hacer ventilaciones con mascarilla, y si estamos, por ejemplo, en un lugar donde no hay mascarilla, el paciente tiene pulso pero no está respirando, igual uno podría primero posicionar, cuando traigamos el fantoma vamos a mostrar bien eso, posicionar y optimizar todo lo que es ventilación. ¿Ya? Quiero invitar a nuestras auditores y auditores que están en sintonía de Paloma que puedan hacer sus consultas al doctor al WhatsApp más 569-5178-4809. Aprovechen de consultar lo que necesiten. Acá está, como todos los días miércoles, Radio Medicina con el doctor Patricio Reyes. Ya, doctor, ahora me preguntaban, crisis hipertensiva. Estamos hablando de todas las crisis que empiezan a aparecer ahora. Todas. Todas. Bueno, aparecen todo el año. Sí. Pero las crisis hipertensivas, la verdad, es un valor de la presión arterial muy elevada, ¿ya? Y eso se puede dar en un contexto de un paciente que ya es hipertenso, pero que no está bien compensado, ¿ya? O se puede dar por un desencadenante puntual, por ejemplo, una rabia, un enojo,
un infarto también puede gatillarse como una crisis hipertensiva. Un accidente vascular también se puede manifestar con una crisis hipertensiva. Y uno de los principales problemas de la crisis hipertensiva es que como sube tanto la presión, los vasos sanguíneos no soportan eso y pueden romperse y pueden hacer un accidente vascular hemorrágico. O sea, en la cabecita, como los vasitos son tan delgaditos, una ACV. Se rompen esos vasos sanguíneos y puede hacer un accidente vascular, un ACV. ¿Ya? Ahora, la crisis hipertensiva, el tratamiento, la verdad varía de si es que hay síntomas o no hay síntomas. Si, por ejemplo, es un paciente que tiene dolor de cabeza, tiene, no sé, pues, dificultad para movilizar ¿Para hablar? Movilizar alguna extremidad o para hablar, y tiene la presión elevada, claro, ese paciente sí hay que manejarle ya la presión. Y eso es un manejo de urgencia. ¿Ya? ¿Y cuándo es un infarto vascular que le infarto llaman? cerebrovascular, ¿Sí? que son dos tipos distintos de accidente vascular. Un accidente vascular es hemorrágico y el otro es isquémico. Ya. El hemorrágico es cuando se rompe un vasito y sangra por dentro del cerebro, ¿ya? Y un accidente cerebrovascular isquémico quiere decir que una parte de ese cerebro no le está llegando la sangre porque se tapó una arteria del cerebro, ¿ya? Entonces hay uno que es porque sangra y se rompe un vasito sanguíneo, porque se rompe un vasito sanguíneo y sangra, y la otra es porque se tapa la pasada de la sangre. ¿Y cuál de los dos es más complejo, doctor? El que tiene peor pronóstico, en teoría debería ser el hemorrágico, porque uno no tiene forma de cuando se rompe la arteria. arteria. Ahora, los más frecuentes son los isquémicos, ¿ya? Y son los que dejan grados de secuela. ¿Secuelas cómo? Secuelas como de que el paciente, por ejemplo, no pueda movilizar una parte del cuerpo, sería una hemiparesia, una hemiplegia, que el paciente pueda quedar postrado, por ejemplo, que el paciente no pueda hablar como corresponde, que el paciente tenga trastornos para tragar, trastornos del glutorio, ¿ya? ¿Y por qué es más complejo el otro entonces, doctor? Porque el otro, como es un sangrado, a veces cuesta llegar a ese diagnóstico y el paciente puede tener muchas secuelas y esas secuelas son más severas. O sea, por ejemplo, pueden llegar a un paro. Ya. Ese paciente por el grado de secuela puede tener una depresión respiratoria. Ese paciente puede aspirar. Entonces, las complicaciones son más severas y por eso el pronóstico es peor. ¿Y qué influye, doctor, para que una persona pueda tener un accidente cerebrovascular? Ahí la principal causa del accidente vascular son las crisis hipertensivas. Una hipertensión que no está bien controlada fácilmente puede llegar a un accidente vascular, ya hemorrágico o isquémico. ¿Por qué digo de los dos? Siendo que la crisis hipertensiva podría romper los vasitos sanguíneos, es todo un condicionante, porque este paciente que tiene una crisis hipertensiva, lo más probable es que ya venga hipertenso de antes, tenga el colesterol alto, sea diabético, tenga los triglicéridos altos. Entonces, esos vasos sanguíneos ya no van a estar en las mejores condiciones, ¿ya? Wow, doctor, qué interesante. Yo creo que es muy importante. ¿Sabes, doctor? Yo creo que hay muchas personas que a lo mejor, yo igual estoy aprendiendo cosas nuevas siempre con ustedes, ha sido un aporte tremendo, pero que no hay diferencia entre saber qué es una cosa y qué es otra. Exacto. Y por ende se pueden cometer errores con lo que uno aplica dentro de la emergencia. ¿Tenemos audios? ¿Tenemos consultas, doctor? Hola Carolina, buenos días. Hola, mi amor. Buenos días, doctor. Buenos días. Sabes que yo hace tiempo que vengo como sintiéndome como que me pongo nerviosa, se me acelera mucho el corazón. Ayer pasó algo en una micro. En cada momento que yo me pongo nerviosa, como que el corazón como que se me quiere escapar y me agito mucho. ¿Qué problema será ese? Tengo 55 años. Sí, en este caso muchas veces se asustan bastante cuando el corazón se acelera, ¿ya? Claro, ahí para uno estar seguro que no hay nada al corazón, uno debería hacer un electro, ¿ya? Si el paciente está con palpitaciones, siente que el corazón está más rápido de lo que corresponde o le genera alguna molestia, algún dolor, es mejor tomar un electro. Ya. Por lo que dice ella, que es más de nerviosa, claro, perfectamente se puede manifestar así. Quizás no hace una crisis de pánico como tal, pero sí una de las manifestaciones de un trastorno ansioso es que el paciente siente el corazón un poquito más acelerado, taquicardia. Entonces, en el ¿Cuándo caso es taquicardia, doctor? Taquicardia es cuando está la frecuencia cardíaca por sobre 100. De 100 hacia arriba, uno dice que es una taquicardia. Hay unas que son ¿cuál es el máximo? fisiológicas. Es que puede subir bastante, o sea, puede haber incluso llegar hasta 180, 200, Wow. pero esas
se manejan con medicamentos y se manejan en urgencia y en el hospital, la verdad, ¿ya? Pero lo normal de una persona que anda en la calle tiene que estar idealmente bajo de 100. Y ¿ya? si una persona, por ejemplo, tiene 150. Si tiene 150, uno tiene que ver el ritmo de esa arritmia, tomar el electro, porque esa hay que manejarla. Puede ser un desorden del corazón transitorio, puede ser que el paciente ya tiene alguna alteración de conductividad del impulso del corazón, o bien puede ser que esté presentando algún cuadro agudo. ¿Y en qué por puede ejemplo, terminar un una infarto. taquicardia? Una ¿infarto? taquicardia, como el corazón va tan rápido, ¿Sí? no permite que el corazón llegue la sangre como corresponde a todas partes, produce Se un atora, infarto. igual Exacto. como un embudo. Exacto. Tenemos más consultas, vamos con audio. Doctor, ¿cómo se puede identificar un preinfarto y lo otro, cómo se puede identificar también un ACV para prevenirlo? Buena pregunta, me encanta el auditorio porque identificamos a toda la gente que está escuchando también, que necesitamos aprender, doctor. Y son preguntas muy Sí. frecuentes. que ¿Existe el hacen. preinfarto? El preinfarto, la verdad, es más un tema coloquial, no es como que yo ponga diagnóstico preinfarto. Ahora, sí tiene una explicación. El paciente que tiene un infarto es porque esa arteria se tapó. De repente se tapa no totalmente la arteria, se tapa una parte de esa arteria, pasa sangre, pasa menos sangre. Eso igual hace que llegue menos sangre a una parte del corazón, y eso es como lo que se escribe como un preinfarto. Ya, porque no llegó a ser un infarto, pero sí llegó menos sangre de la que corresponde. La sintomatología es similar, pero es transitoria. Por ejemplo, yo me pongo a hacer ejercicio, empiezo con el dolor clásico del infarto, pero yo descanso, reposo y se me pasa. ¿Ya? En el infarto no se pasa. En el infarto, como ya queda tapado, no se pasa. ¿Ya? Esa es la diferencia entre infarto y preinfarto. Se mantiene las molestias. Exacto. Ahora, el tratamiento igual en un preinfarto tiene que ser con manejo estricto del colesterol triglicérido, manejo estricto de la presión arterial. Idealmente, si tuvo un preinfarto, asociar a la aspirina, ¿ya? Y hacer un estudio completo por cardiólogo, porque en ese paciente, si ya tiene tapadito ahí, lo más probable es que haya alguna otra arteria, y hay que hacer como una coronariografía que nos muestra como el dibujo de las arterias. O que pueda provocar un paro. Exacto. Ya, pero el preinfarto, la palabra es la que uno usa, porque es la que infarto uno- igual, pues sí. se infartó Exacto. se tapó la arteria. En- Ya. ¿Y el ACV? El ACV, como decía recién, tiene dos tipos principales, isquémico, hemorrágico, pero en palabras simples para que el paciente comprenda, cuando uno piensa que el paciente puede estar con un accidente vascular, cuando tiene dificultad para movilizar alguna parte del cuerpo, un adormecimiento que sea así como extraño que no tenía antes, Ya. que el paciente se desoriente, ¿ya? Paciente ya. que esté normalmente Hablando bien orientado, incoherencias. exacto, y que de repente el paciente empieza a hablar incoherencia, se desorienta. ¿Sangra en la sepa qué nariz? hace. No necesariamente. Ya. Ahora, si es en contexto de una crisis hipertensiva, así como se rompen los vasitos sanguíneos en la cabeza, pueden sangrar también de la nariz. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra cosa en el accidente vascular? Por ejemplo, que una parte no vea. Por ejemplo, el lado derecho no ve. Se hacia el nuble lado la izquierdo sí vista. ve. Exacto. Esas cosas llaman la atención, o que ya haya una simetría facial. ¿Dolor de guatita no da? El accidente vascular no se caracteriza por dar dolor Ya. de guatita. Ok. ¿Ya? Bueno, doctor, queremos agradecer por el tremendo aporte que hace el doctor representando al CESFAM Faustino González, saludar a Lende Buenabona, su directora, la Comunal de Salud, y a todos los profesionales del área de salud pública que cumplen un rol muy importante. Contarles que el doctor no trabaja de manera particular, quiero aclarar, solamente trabaja en el área de salud pública, y hoy día están siendo un tremendo aporte para todos nosotros, educándonos en temas tan necesarios como la salud. Gracias, Patito, y vamos a tener estas recomendaciones después, entonces vamos a traer El fantoma, sí. Sí, para que la gente lo conozca también. Sí, la idea es mostrar igual qué es lo que hacer, por ejemplo, en una emergencia en un mall, en un supermercado, en el aeropuerto, en cualquier parte donde haya tanta gente. Sobre todo en el verano, que va tanta gente a todas Sí, partes. pues. Muchas gracias, doctor. Por nada, Patricio Carito. Reyes, el regalón. Nosotros nos separamos un instante y la próxima semana estamos con mucho más Radio Medicina.